Eh, y dejar de presentar pantalla, la ventana para presentar una pantalla completa y poder navegar por todas las pantallas. Eso es lo que me permite. Bueno, entonces, vamos a ver si alguien más se quiere conectar. Voy a dejar aquí listo, por favor, permítanme. ¿Alguna duda de lo que vimos anoche? De pronto, recordaron algo, estuvieron pensando sobre el tema, investigando. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Para dónde vamos? De aquí al próximo fin de semana, de esta semana, les dejo un taller para que el próximo fin de semana veamos cómo lo resolvemos con las aplicaciones. ¿Listo? Eso sería el tema de puesta a tierra. Tampoco el módulo es tan largo como de pronto otros que requieren más tiempo de estudio o de lo que ustedes deben saber, ¿no? Bien, ¿ninguno tiene ninguna pregunta? ¿Seguro? Pues continuamos. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor, la escuchamos. Pues yo la escucho. Bien. Entonces, ayer decíamos que la malla tierra o lo que está dentro de la tierra le llamamos electrodo, lo que conecta le llamamos La pantalla. conductores. Alguien tiene el micrófono abierto. Bien. Y sí, sí, Fred. Yo, profesor Freddy. Ah, disculpa, ¿me ibas Está a preguntar? compartiendo pantalla. Que si está No, compartiendo no lo pantalla. entiendo. Ah, ¿que no estoy compartiendo pantalla? Sí, sí la estoy Sí, compartiendo. sí. Sí, está compartiendo. De pronto él no Ah, bueno. se visualiza. ¿Listo? No, pero bien, no hay problema. Salga y vuelve y entre, a veces se queda pegada la aplicación del celular o del computador. ¿Todos ven la pantalla y me escuchan bien? Para continuar. Sí, profe. Perfecto. Entonces, que había que hacerle soldaduras o conexión entre los cables, que no podía haber interrupción. En todo el circuito de la instalación de la puesta a tierra no puede haber ningún interruptor o algo parecido, ¿sí? Es decir, en ningún momento debemos abrir ese circuito en algún punto, ¿listo? Con ningún dispositivo. Porque de hecho la tierra es protección. El mismo cable y la continuidad es la protección o el camino más fácil para derivar a la tierra las corrientes de falla. Hablábamos de las uniones exotérmicas, que son esas que suben hasta los 2000 grados, que se hacen con pólvora y que se permite entonces soldar entre partes de cobre. Hasta ahora solamente las he visto de cobre nomás, encablado de cobre. ¿No? Alguien preguntaba si la soldadura se podía también en, en acero y en otros materiales que ya se están utilizando puesta a tierra y la verdad no lo he visto hacer. Me imaginaría que también, que sí. Aunque el acero hay que subirlo a más temperatura para poderlo derretir. Bien, pues la ventaja de hacer estas uniones y de que son un poquito complicadas es que actúan muy bien contra la corrosión, el torque, ¿sí? Eh, los esfuerzos térmicos, ¿sí? Porque es que cuando cae un rayo, una falla o una sobrecorriente, genera una temperatura alta, bastante alta. ¿Sí? Por eso se prefiere que utilizar conectores. Utilizar conectores pues sería más fácil, más rápido, con una ponchadora hidráulica o mecánica, pero se hace así, ¿listo?
Así se hacen las uniones exotérmicas teniendo en cuenta los dos cobles que voy a unir, acá están, y el molde. Este es un corte del molde de cómo se va. Se ve si lo hubieran rebanado por la mitad, listo, para ver su interior. Bien. Entonces, aquí tiene pues un depósito donde se inserta la soldadura o la pólvora. Bueno, primero voy a borrar acá para mostrarles bien. Eh, Se coloca un tapón, porque todavía no queremos que la soldadura caiga hasta que no se encienda la mecha. Bien. El material que hay acá es soldadura. El más oscuro es soldadura, es metal de soldadura o la soldadura. ¿Listo? Y lo que hay, el polvillo que hay encima sería entonces el material de comienzo o la pólvora. Y bien, cuando esto se enciende, la tapita se derrite por el calor y el material cae a conformar entonces la unión entre los dos conductores. ¿Listo? Luego se cepilla, se limpia, se mira que haya quedado bien. Aquí pues está en la presentación todo el proceso, hay que precalentar el grafito. Es una rutina, un proceso que tiene su ciencia, ¿listo? O su procedimiento, paso a paso, un paso a paso más bien. ¿Listo? Procedimiento paso a paso. Y así es como debería entonces quedar la soldadura al final del proceso. ¿Alguien se quiere conectar? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, esa tapita que le colocan para que no caiga que no caiga el material, ¿de qué material es? Disculpe la redundancia. Yo estoy casi seguro que, que es mismo material de soldadura. O sea, cobre. Sí, el mismo, pero entonces lo han hecho en lámina, ¿sí? Lo han aplanado, ¿sí? Lo han compresionado y pues queda una laminita, que obviamente cuando se genera el calor por la pólvora intenso, porque eso se tapa a presión precisamente para que los gases no se escapen y generen un calor pues alto, ¿no? 2000 °C es bastante alto. Bien. Esa tapita es del mismo material, ¿sí? Sino que simplemente está hecho como una moneda, ¿no? Como una obstrucción para que el polvo no, cuando uno lo hace, pues no llegue de una, no caiga de una, sino que caiga derretido, caiga ya a alta temperatura. Bien, muchachos, resistividad del terreno, una de las variables más importantes y de hecho la más importante al inicio de hacer los diseños de una puesta a tierra, ¿sí? De saber qué calibre de conductor, ¿sí? De saber cuántas cuadrículas debe quedar mi malla, qué tan largo, qué tan profundo debe enterrar esa malla, pues parte de qué tanto el terreno me permite conducir corriente. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir resistividad del terreno. Y les decía yo que la unidad de medida es ohmio por metro, ¿no? Que por eso no se puede confundir con la resistencia. De hecho, la resistencia, la unidad de medida es el ohmio nomás. Entonces, como la unidad de medida lo dice, la resistividad se tiene en cuenta 1 m³ ¿de qué será? De tierra, ¿cierto? De suelo. Y por eso da esa unidad de medida, ohmio por metro. Alguien me podría decir, bueno, pero es que el volumen es en metros cúbicos. Por allá hay una demostración donde se llega a ese valor, ¿listo? Porque se cancelan con otros metros y la simplificación de la fórmula es por metro lineal, ¿listo? Y no cubo. Aunque miren, la figura me está representando un cubo, ¿sí?
Bien. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros mejor resistividad en un terreno? ¿Hay algún micrófono? Pedimos esas personas. ¿Cómo mejoramos la resistividad del terreno? Eso lo vamos a ver, pero básicamente es con humedad. El agua nosotros sabemos que deja conducir mucho más fácil la corriente que pues la mayoría de materiales, y necesitamos que el suelo sea lo más húmedo o gredoso, que retenga la humedad también en tiempos de calor. Esos suelos nos van a dar mejor resistividad. Aquí hay que meternos un poquito con los términos de la composición del suelo. Sí. Si el suelo es muy salado, pues hay que tenerlo en cuenta también. Les decía que se puede comer el cobre, puede, hay que abrigar qué hacer, pues inspeccionar más la malla, eh, más periodos de inspección, medir la resistividad y irla mejorando, porque contra eso, o cambiar el suelo, que también se puede hacer. ¿Listo? Estado higométrico es la medición de la cantidad de agua o humedad, lo que les decía. ¿Qué temperaturas yo voy a tener? No es la misma temperatura de un suelo en Bogotá que un suelo en Cartagena, Santa Marta o Riohacha, ¿no? ¿Listo? El suelo me va a mantener a diferente temperatura. Y bueno, todo ese estudio lo hace, eh, o estos valores se recogen con mediciones sobre el terreno. ¿Listo? Alguna ingeniera civil hace el estado higrométrico y algunos laboratorios le hacen toda esta eh, cuantificación, ¿listo? De variables. Esos son variables. Más para que la conozcan que para que ustedes se vayan a poner a hacer eso. Diferentes resistividades, ya las han sacado como un estándar del agua del mar, de la tierra, de la arcilla, de greda, de roca, ¿listo? Del concreto, porque nosotros tenemos planchas de concreto en las subestaciones, por ejemplo. Los pisos son de concreto, ¿no? Cuando el concreto está húmedo, cuando el concreto está seco, del mismo hielo. ¿Listo? De roca, miren que entonces uno de los más resistivos o suelos, digámoslo así, más malos para hacer un sistema de puesta a tierra que me va a demandar bastante gasto o bastante movimiento de tierra si quiero cambiar la tierra. ¿Listo? O meterle más cobre y volverlo más conductivo. Es lo que tiene mucha piedra. Bien. Y miren que yo tengo que llegar a unos valores muy bajos, como lo dice el RETI, está por acá, yo ya lo tengo abierto. Miren acá en la tabla 15.4, yo tengo que llegar a unos valores muy bajitos. Por ejemplo, no más para una acometida en baja tensión a 25 ohmios. Y el suelo de roca ya me está dando entre 1000 y 10.000 ohmios de resistividad. Entonces, ese es el valor que más le pega al diseño de una puesta a tierra. Y es lo que nosotros también como técnicos debemos observar. Bien, no confiarnos. De que porque enterré una varilla ya cumplí. Hay que cumplir con la tabla 15.4, que son unos valores de referencia para los sistemas de puesta a tierra. Ojo, y vuelvo y quedo en claro. Estoy hablando de dos términos diferentes, pero que a la vez el uno redunda en el otro. Si tengo una alta resistividad del terreno, de seguro me va a demandar ya, por lógica, eh, debo saberlo, me va a demandar más trabajo. ¿En qué? En dos frentes. En cambiar el suelo, mejorar las características del suelo, o meterle más cobre, y más cobre, ¿qué es? Más dinero, más cable, más varilla, y créame que no es nada barato.
¿listo? Por el precio que tiene internacional el cobre ahora. ¿Listo? Bien, ¿con qué aparato se hace esto? Hasta ahí entendido, muchachos. Es esencial que ustedes tengan claro qué es resistividad y qué es resistencia. ¿Sí lo he dejado claro o lo repito? ¿Me están escuchando? Armando, ¿tiene alguna pregunta? No. Bloque. Profe, qué pena, buenas noches. Más o menos, Sí. ¿qué alambre se puede utilizar, el diámetro del alambre? Buena pregunta. Si no estoy mal, el RETIE dice que menor a cable número 2 no se debería utilizar. Cable. Permítame a ver si lo hallo por acá. Marcación, ton, ton. En práctica, por lo menos, sé y lo he practicado y en algún momento lo he leído, que menor a cable número 2 AWG, desnudo, obviamente, porque debe ir en contacto con la tierra, no se permite instalar para una puesta a tierra. ¿Por qué, muchachos? Por el esfuerzo mecánico. ¿Listo? Un cable Ingeniero, ya de menor. ¿Listo? Dígame. ingeniero, una preguntita, las varillas cómo se entierran, porque dice que no se pueden golpear así dándole maceta o con un martillo, o toca abrir un hueco para enterrarlas. Bien, Ingeniero, si quiere yo hago la explicación de la varilla, ya las he manipulado de pues a tierra porque antes yo la enterraba así, golpeada. Pero ahorita como tal, pues cuando es en tierra esto fértil, es prácticamente se mete esa fuerza y se echa un poquito de agua y a la medida que la tierra va aflojando, la varilla va entrando. Pues como tal, siempre como tal la hemos, bueno, la he enterrado así, la varilla por tierra, porque al enterrar la golpeada, esto como tal la varilla pierde, o sea, se va dañando poco a poco. Ah, ya compañero, o es sea buen que eso a aporte, fuerza. José. Sí, es buen aporte. Primero porque el cobre, lo que es el cobre, es muy blando, ¿listo? Entonces daña y deforma un poco la varilla. Y segundo, cuando es tierra gredosa, eh, lo hace, y yo lo he hecho, muchachos, con agua y el esfuerzo de la mano, ¿listo? Uno hace un huequito, va echando agua y va enterrando la varilla poco a poco, solamente con el esfuerzo de la mano y moviéndola hacia los lados para que, para que entre sin dificultad. No hay necesidad de golpearla. Pero cuando no tenemos obstáculos, ¿no? Cuando no tenemos obstáculos. Cuando las varillas, por ejemplo, no solamente pueden ser varillas de 2,4 metros, como lo dice el RETI. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, señor. Perfectamente. Sí, señor. Podemos tener varillas de mucho más grosor y también de mucho más largo. ¿Listo? De 3 metros, de 5 metros, de 6 metros, para sus estaciones de generación, para donde se van a manejar grandes potencias y donde la corriente de cortocircuito, que eso se calcula en sistemas de potencia, debe viajar por ese circuito que precisamente me coloca a tierra esa falla o esa corriente de cortocircuito. Pues imagínense, la corriente de cortocircuito en sistemas de generación o alta potencia suele ser alta, poderosa, lleva mucha energía y ya entonces encontraríamos varillas mucho más gruesas que sí eh, se le hace una parte de la excavación para no tener que golpearla, pero, pero en algunos momentos, de acuerdo al terreno y si se encuentra, hay que golpear la varilla. Y de hecho hay unos aparatos, pero en lo que son de pronto instalaciones internas, en una finca, por ejemplo, que usted es muy difícil que se vaya a encontrar. Eh,
material o una obstrucción, o que el suelo pues se lo permita, con agua nomás la entierra, como lo decía José. Pero es más porque se deforma la punta, ¿no? Lo mismo para la parte petrolera, las válvulas, sí, que pues una válvula que es pues simplemente un interruptor también, ¿no? Deja pasar o no deja pasar el fluido del agua. ¿Sí? Las válvulas allá se golpean con martillo de bronce. ¿Y para qué? Para no generar chispa. Obviamente yo no quiero ninguna chispa en un ambiente explosivo, donde estoy manipulando gases de petróleo y lo llegué a hacer. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Y de hecho es muy maleable. El martillo, a veces de los golpes que uno tiene que darle tan duro, se deforma. ¿Sí? Pero precisamente absorbe esa energía deformándose para no generar la chispa. Si fuera en hierro, igual de duro, y en el mismo material que está hecha la mariposa o el pivote de la válvula, pues provocaría chispa. No sé si me hice entender. Pues, son materiales que absorben la energía. Por ejemplo, nosotros no vemos de cables de cobre en las líneas de alta tensión, ¿cierto? Siempre vemos cables de aluminio ACCR porque es tan maleable el cobre que no permite hacerle tensión mecánica porque se rompe. ¿Listo? Para mandarla, por ejemplo, de una montaña a otra, como hemos visto en líneas de alta tensión, no nos permite entonces, tendríamos que colocarle más alma de acero y bueno, por eso no vemos cable de cobre en líneas de distribución ni en líneas de alta tensión. Bien, me salió un poquito del tema. ¿Alguno más tiene alguna pregunta ahí para evacuar? Sí, el conductor, muchachos, pónganlo Hola, siempre. profe. El número 2 hacia Y arriba. donde, hola, Dime. profe, y donde es rocoso, donde hay mucha piedra, ¿cómo le da la medida a uno de las varillas para poderlas enterrar donde hay piedra, donde hay roca? Eso tengo esa inquietud para poder que le dé la medida de la tierra. Cuando hay roca, tenemos o hay varias posibilidades. Una, hacer el hueco a punta de holladora y tratar de sacar y pica, ¿listo? Para enterrar la varilla. Otra, la podemos hacer una cuneta y enterrar la varilla horizontal, ¿listo? Que también me lo permite hacer. Bien. Y para mejorar lo que tú estás diciendo, la conductividad del terreno, porque la roca me da mucha resistencia, yo tengo materiales como hidrosolta, que son unos tipos de cemento donde tengo que abrir también la cuneta o la zanja y recubrir la varilla con esa hidrosolta. De hecho, puedo hacer el hueco y cambiar la tierra. Prácticamente me tocaría. Y lo que usted dice también se presenta. Muchas partes son rellenos y eso le echan materiales de escombro y prácticamente el terreno pues sería muy malo para una puesta a tierra y a veces hay que cambiar el terreno. ¿Listo? O por lo menos una parte del terreno para que nos den las medidas. ¿Listo? Y podamos llegar a una solución económica también, ¿no? Porque si no nos va a salir muy costosa. Hay que mirar si es más económico cambiar el terreno y alquilar unas máquinas, una retroexcavadora y volquetas y traer, ¿sí? Y echar material de escombro, por ejemplo, que contenga mucho hierro, materiales conductores. Se puede echar chatarra, algunos terrenos los han mejorado para su estación, comprando en las chatarrerías material, ¿listo? Que es muy, 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 muy económico y eso mejora, obviamente, la conductividad del terreno, que es lo que yo quiero cuando
tengo que despejar una energía, porque a la final eso es una energía o una corriente de falla. ¿Listo? O sea, profe, que Pero claro, no hay problema, no hay problema, digamos, si no entra la varilla se puede enterrar horizontalmente, no hay problema en cualquier instalación no hay o por problema. el... Ah, ok. Yo lo que quiero Ingeniero, llegar es a cumplir con la tensión de paso y la tensión de contacto y con la resistencia de la tabla 15.4. ¿Listo? Sí, señor, dígame. ¿y no se puede echar así, donde hay peña no se puede echar tierra? ¿O se puede solamente con chatarra, como usted dice? No, revuelto. Sí. Greda Ah, ya, ok. y chatarra, sí. Claro, le tiene que quedar una superficie plana y hay que aplanar la superficie también, sí. Después de que uno, pues, cambia el terreno, hay que compactarlo. Entonces, miren que es un gasto. Entonces, ahí es donde uno evalúa, bueno, o hago una cuadrícula, ¿sí? Con solamente varillas en las esquinas, y hay otras formas también de mejorar, que solamente es un cable, es una cuadrícula, yo no estoy enterrando nada, o para mejorar entonces entierro unas varillas en las esquinas, ¿sí? Y en el medio puede ser, voy a enterrar, y eso es lo importante del cálculo, que nos va a llevar a nosotros a decir, oiga, con ese terreno yo ya sé que tengo que poner, listo, ya sé que tengo que instalar, y no voy a estar de pronto al azar de si me da o no me da. ¿Será que con una varilla quedó bien? ¿Será que con dos? ¿Será que lo que hice quedó bien? Para eso sirve la teoría, ¿listo? Y bueno, continuamos. El telurómetro nos mide precisamente esa resistividad del terreno. Este es el símbolo de resistividad. Es como algo como... Siempre la voy a estar haciendo. Ingeniero, Y dígame, ingeniero, ¿solamente se mide con ese aparato o también se puede medir con multímetro? no, solamente se mide con ese aparato. Y ya va a ver porque el método es sencillo, es la aplicación de ley de Ohm. Por eso es también tan bonito estudiar un poquito la teoría de esto, ¿listo? Es exactamente la ley de Ohm. Bien. Y para allá vamos, mire, medición de la Ok. resistividad del terreno. Sí, señor, dígame. ¿Alguien iba a participar? Me gusta, hoy están participativos, háganle. Sí, profe, buenas noches. Para una casa se debe colocar, sí, o sea, una varilla o dos varillas hasta lograr la resistencia requerida o qué se debe hacer si el terreno es muy ácido. Y otra cosita, la chatarra que usted habla es que, o qué, ¿cómo es? La chatarra debe ser material conductor, hierro, latas, ¿sí? Pues no vamos a echar ahí madera, ni cerámica, ni vidrio, ¿cierto? Ni caucho. Yo quiero que ese terreno conduzca. Ahora bien, para una casa uno diría que con una varilla es suficiente, pero ¿quién me dice a mí que estoy cumpliendo con los 25 ohmios? Me lo dice el telurómetro, que después de construido me está diciendo, oiga, esa varilla que usted conectó ahí me da una resistencia de esa instalación de la puesta a tierra de 100 ohmios. ¿Cuál sería la solución? Al Pero doble otra de la cosa, distancia, colocar otra varilla y unirla y medirla. Y ya. si le dio debajo a la mitad, tampoco le está cumpliendo. No le está cumpliendo con los 25. Entonces coloca otra varilla, entonces ya hace un triángulo. ¿Listo? Al doble de la longitud de la varilla, casi a 5 metros. Sí. Mire que ya se va poniendo grande, ¿no? La cuestión, hasta que cumpla. Pero como les digo, hay otra alternativa, es mejorar el terreno.
venden algunos cementos o tierras ya preparadas para cambiar el contexto o lo que rodea la varilla. Entonces ya A es un hueco. a ¿Listo? algunos técnicos les he escuchado que se puede, sí, preparar así echándole carbón, echándole otros minerales y para que baje la... Conductores. Sí, Muy señor. bien, muy bien. A eso quería llegar, muchachos. La tierra tiene que ser capaz de conducir lo que nos va a matar. Porque es que lo que lo mata a uno es la corriente. Entonces, por eso es tan importante. No solamente en la instalación eléctrica, sino cuando estamos trabajando en líneas de baja tensión, media tensión y alta tensión, haciendo un mantenimiento. Acaba de morir una persona acá en San Vicente del Caguán, un técnico electricista de la electrificadora que trabaja para la contratista, por no haber previsto un sistema de puesta a tierra cuando fue a hacer el trabajo en un poste. Sí. Hace 15 días, un mes, y no armó su sistema de puesta a tierra temporal, se confió, estaba haciendo mantenimiento seguro en un corte de energía departamental, trabajaba con la electrificadora, es lo que estoy suponiendo, ¿no? Pero murió empentado porque prendieron una lámpara, una planta, energizó, lo hicieron una transferencia, seguro, y energizó la red de media tensión. Es una generadora. El transformador que recibe alta tensión y saca baja tensión, si yo le meto por baja tensión, pues me saca alta tensión. ¿Listo? Si yo lo alimento por baja tensión, me saca alta tensión. Él viene alimentado, normalmente en el poste, viene alimentado por la alta tensión, ¿cierto? Y así llegan nuestras energías a la casa. ¿Qué pasa si yo coloco una planta, no hago bien la transferencia, voy y energizo la red en alta tensión? ¿Listo? Donde estaba trabajando la persona. Ingeniero, ¿Listo? o sea, ingeniero, Se mete. o sea que, o sea que si, pues, supongamos que son 50 ohmios que queda, o sea, entre menos, toca meterle más varilla de cobre para que dé los Más 25. varilla o cambiar el terreno, o mejorar el terreno. Si me Ah, sale ya, muy ok. costoso y ahí es donde uno tiene que hacer el equilibrio y por eso no le puedo responder. Oiga, métale para una casa, métale una Ah, ya. varilla. Ah, porque depende de la casa, cuánto va a consumir. Es una casa de un piso, es una casa de interés social, es una casa de 3 pisos, es una casa de traqueto, de político, ¿sí? Con piscina, con... Ah, mire que tú... Porque a la final, él me tiene que derivar la corriente de cortocircuito y entre más consuma la casa, mayor va a ser la corriente cuando ocurra un cortocircuito. ¿Sí? Ah, ya, ok, gracias. ¿Listo? Profe, No, ya que tranquilo. estamos hablando de puesta a tierra, yo he visto que unos técnicos conectan el negativo y la puesta a tierra en la caja de los tacos. ¿Qué viable es eso? ¿Si se puede, no se puede? Pues esa es mi ¿El pregunta. neutro? Sí, señor, el neutro lo empalman con la tierra. Sí, es una práctica, y lo dije en las clases anteriores, no sé si estuviste, pero el neutro cierra con tierra. De hecho, también en los transformadores que les hablo, alcen la vista un poquito y van a ver que el neutro conecta con tierra también. ¿Listo? En los transformadores de nuestros barrios y de nuestras casas, de la finca, si está en la finca, eh, van a ver que hay un cuarto borne, en caso del que el transformador sea trifásico, ¿sí? Y hay una lámina que une el neutro con la tierra. Y es una práctica que lo indica el RETIE porque, déjame ver, es una conexión TNCT, algo así, la sigla. Yo se las enseño en el próximo, en el módulo de instalaciones, es que vemos eso. Listo, profe. Y O sea de que hecho, sí es muchachos, mejor, o sea que sí es mejor en las casas conectar el negativo con el polo a tierra. sí, hay un barraje de neutro
y hay un barraje de tierra en las cajas de distribución donde colocamos los breakers o mal llamados tacos, ¿cierto? Sí, Esos sí, dos sí, deben sí, ir señor. encuentados, deben ir Ah, encuentados, ya, ya, ya. ¿listo? Pero entonces, Porque pues, el neutro profe, cierra el circuito, ¿sí? porque es Pero que, pues, realmente yo, nosotros cerramos circuito con el planeta, ¿listo? Por allá, medio de la profe, Tierra. porque pues la verdad, yo coloqué un neutro y la tierra, pero pues divididos. Sí, el neutro donde va el barraje del neutro y la tierra donde va la tierra. Pero entonces de ahí se puedo sacar un cable y empalmarlo ahí mismo en la caja, ¿cierto? Sí, Ah, ya, listo, listo, profe, ahí gracias. mismo en la caja, sí. Entonces, vemos la instalación, ¿cierto? Este es el neutro y esta es la Tierra. Esta es la fase. Sí. Pero acuérdense que el neutro es neutro porque tiene que estar a potencial cero, 0 voltios. Si esto, por ejemplo, es 120, la fase es la que tiene que estar a un potencial de 120. Miren la diferencia de potencial, ¿sí ven? ¿Y cómo yo coloco el neutro a 0 voltios? Con la Tierra. ¿Quién está? Si no, pilas porque haciendo una interventoría de sistemas fotovoltaicos para fincas, como eran muchas fincas, como 254, pues le dieron eso a varias cuadrillas. Y unas cuadrillas no hacían el puente y otras cuadrillas sí. Y donde no lo hacían, empezaban a aparecer voltajes fantasmas. Uno empezaba a medir y aparecía 59 voltios y la instalación funcionaba mal. ¿Sí? Algunos bombillos, a pesar de que estaban en paralelo, no daban la misma iluminación y a pesar de que eran de la misma potencia. ¿Sí? Y empieza a aparecer, se divide el voltaje. Yo medía y me aparecía por un lado 48 voltios o 59 en algunos tomas. ¿Sí? Por eso se hace la conexión. Y también aquí les doy la explicación, ¿no? El neutro tiene que estar a 0 voltios para que pueda ver. Cuando yo conecto, ¿sí? El equipo de sonido o el cargador del celular o la plancha, debe haber una diferencia de potencial. ¿Sí? Debe haber una diferencia de potencial. Y ese potencial cero, acuérdense que es. Entonces, háganlo con el multímetro. Midan entre el neutro y la tierra, y el polo a tierra en el toma corriente, y tiene que darles 0 voltios. ¿Listo? Sí, ingeniero, eso sí, porque sí me pasó para los lados de Solano, para el lado del Putumayo, que estamos instalando unas plantas fotovoltaicas y nos tocó que devolvernos en estrés como a 30 casas porque no le habíamos hecho el que El puente. el puente. Y sin el puente dijo los Esa, interventores que no recibían. pues ese interventor era yo, José. Sí, sí, señor. Y había otro, no me acuerdo quién otro también fue por allá, que nos tocó que Es, volvernos y hacerle pues el puente a la cailla. sí, muchachos. Empieza a aparecer un voltaje y el RETIEC lo demanda. ¿Listo? O sea, dice, oiga, ustedes en las cajas deben hacer ese puente. ¿En qué momento no se hace? Me corcharon. ¿O por qué vienen divididos y por qué no viene un solo barraje? Por diferenciar los cables. Es la única explicación. Muchachos, ¿entendidos ahí? ¿Sí les he podido resolver las preguntas? Sí, señor, muy buena explicación. Hoy tiene más sentido. Sí, es que empieza a comportarse más la instalación. Entonces, mire cómo se mide la resistividad. Y ese aparato ahí todo complicado, no lo es. Simplemente nos demuestra la ley de Ohms. Enviamos un potencial al terreno y el aparato nos mide la corriente y ya en una multiplicación interna, listo, de sus circuitos, de su lógica, nos da la resistencia o la resistividad del terreno. ¿Listo? Mediante la configuración o el método Wiener. ¿Listo? Y para que vean de dónde sale uno con esas, vamos a ver.
artículo 15 del anterior, mediciones de sistemas de puesta a tierra. ¿Sí? Todo eso está referido a tierra. Mírenlo acá. Envío una tensión y mido una corriente. O lo puedo hacer al revés. Envío una corriente y mido una tensión. ¿Listo? Y con esta fórmula hallo la resistividad. ¿Sí ven de dónde saqué el dibujo, el símbolo? Eso, así como la V quiere decir voltaje o la I quiere decir corriente, pues este quiere decir resistividad. ¿Listo? El retie, aquí está de pronto, no los quiero confundir. Hasta ahora resistividad del terreno, ¿listo? Pero para que vean que cuando ya construyo la puesta a tierra, mido es la resistencia de la puesta a tierra. ¿Listo? Los dos términos son diferentes y las dos mediciones se hacen diferente. ¿Listo? Aunque ambas, pues, aplican la ley de Ohm. Obviamente, pues aquí yo trato de explicar un poco más gráfico y no tan matemático como lo hace el RET. ¿Listo? Básicamente, entonces, hay varios métodos, muchachos. El RETI, pues, le sugiere a uno el método Wenner, pero casi todos estos dan aproximados, no. La medición de la puesta a tierra es más de iteraciones, de hacer cálculos hasta llegar a un modelo óptimo, que de una sola fórmula que me va a decir, como en las clases anteriores, que me va a decir, no, ya le vale eso y es exacto. ¿Listo? Aquí se ve entonces de pronto un poco más al detalle. Miren que estas partes no son, esta parte gris es el potencial que se va armando en el suelo, porque yo le estoy enviando una tensión, y las varillas, yo le estoy enviando una tensión por estas dos varillas, ¿sí? Y entre estos dos electrodos me está leyendo la corriente. Lo mismo otra vez, la corriente la mido en serie y la tensión la mido en paralelo. Para que no lo olvide. Lo dice acá, el principio básico del método de inyección de una corriente directa o de baja frecuencia a través de la Tierra entre dos conductores, el C1 y el C2, miden qué potencial aparece en los electrodos P1 y P2. El aparato sabe qué corriente le está mandando al suelo. Los otros dos electrodos le recogen la tensión. Pues aplica ley de Ohm, el aparatico, diciendo que la tensión sobre la corriente es la resistividad de ese suelo, la resistencia por metro, porque esto se coloca a una distancia determinada, que en este caso es A. Bien, muchachos, ahí para que vayamos aprendiendo a leer el RETI. Aquí están las mismas fórmulas. Las vamos a aplicar de pronto primero a mano y luego les comparto cómo se maneja la aplicación para que esto no se vuelva de pronto engorroso. Listo. Igualmente la presentación tiene el método de cómo medir, así como tiene el método de soldar, tiene entonces el método de cómo hacer o el procedimiento, el paso a paso de la medición de la resistividad con método Wenner o de potencial. Sí. Bien. Les voy a compartir esa presentación para que ustedes también la analicen un poco. No tener que leer. Ah, miren, lo que preguntaba. ¿Cómo mejoro? Pues yo puedo retirar parte del suelo y enterrar la varilla y aquí echarle el cemento. Puedo echarle, miren, agua, humedecerlo, estarlo humedeciendo. Algunas puestas a tierras es indispensable estarles haciendo mantenimiento.
midiéndolas cada 6 meses, 2 veces al año por lo menos. Y bueno, Y- varias formas para tratar el No se suelo y ve la mejorar esta presentación, retención. ingeniero. No se ve la presentación. ¿Todos están viendo o solamente? No Sí, se ve la señor, yo la estoy presentación. viendo. Yo la estoy viendo. Acá Tal vez te de veo. el compañero. Sí, de No, pronto se te no, quedó se lo doy. pegada. De todas formas, voy a detenerla y voy a volverla a presentar. Pues, no hay problema. ¿Listo? ¿Ya están viendo todos? No, aún no, ingeniero. De pronto puedes salirse y volver. Se te quedó pegada. Acá se está mirando bien. Hay que comprar el iPhone 16. No mentira, jodiendo. Para comprar eso tan caro. No, es el internet. A veces falla, se va y vuelve, entonces queda como bloqueada la imagen. Sí. Bien, muchachos, ahí para leer un poquito, no me voy a poner a leer todo esto, porque a la final nosotros lo que queremos llegar es a proteger a las personas con estos sistemas de puesta a tierra. Ojo con eso, tensión de paso y contacto. Señores, cuando nosotros nos recostamos en los equipos, cuando caminamos en una subestación, en una instalación o en una cercanía a una instalación eléctrica, estamos expuestos a tensiones de paso y a tensiones de contacto. Y si hay una tensión o una diferencia de potencial por nuestro cuerpo, puede conducir a una corriente. Así de sencillo. Ah, por eso nos piden botas dieléctricas, utilizar botas dieléctricas cuando estemos en inmediaciones a un sistema eléctrico, ya sea en una industria, en una subestación, lo que nosotros trabajamos. Eso tiene su razón de ser. ¿Qué pasa con la electricidad? Es un fenómeno que no se ve y que viaja a la velocidad de la luz. No nos da tiempo ni siquiera de reaccionar. Bien. ¿Qué pasa cuando hay una corriente de falla en una línea porque le cayó un rayo? ¿A dónde se va toda esa energía del rayo? Me disculpan un momentico, muchachos, me están golpeando la puerta, ¿sí? Discúlpenme. No me demoro, 2 minutos, ¿sí? Bien, listo. Muchachos, ya para terminar, les voy a explicar así de entrada, de introducción, lo que es tensiones de paso y contacto. Cuando tenemos esa energía, por ejemplo, de un rayo en una instalación eléctrica, eso se tiene que ir a la tierra. Ya vimos por qué sistema y teóricamente hay que meterle varillas, terrenos, bueno, ahora todo eso. Pero a la final, por más que tengamos ahí un sistema, una instalación, el suelo se vuelve como un tomacorriente y las piernas de nosotros como la clavija, ¿sí? Como las dos clavijas. Si están separadas, voy a tener un mayor diferencial de potencial. ¿Sí? Y entre mayor potencial de diferencial, mayor corriente va a conducir por mi cuerpo. Eso es tensión de paso. ¿Qué es tensión de contacto? Tensión de paso, de contacto, la vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Qué pasa con el cuerpo humano cuando es sometido a una descarga?
muchachos, dependiendo de la trayectoria, nos puede matar, nos puede dejar muy mal de salud, ¿listo? O podemos perder alguna parte del cuerpo. Así de sencillo. Entonces, por eso la importancia que le doy a este módulo y espero que lean lo que les comparto, que vuelvan y miren la clase, porque acabamos de tener un accidente, se lo recuerdo, aquí en la región, pues personas que son muy cercanas. Profe, Alguien y si también uno muy está con cercano uno, con el y que si uno está trabajé. con uno, Sí, dime. qué pena, profe, disculpe, si uno está con una sola pierna, Listo, buena jugada, buena pregunta. Y si usted está haciendo puente entre una mano y la otra mano, ¿de qué le sirve estar parado en una sola pierna? Pero yo sé, usted va por el ejemplo de la garza y las vacas. Sí. Es dependiendo de la trayectoria. Buena pregunta para que analicemos para la próxima clase qué efectos tiene la corriente humana de acuerdo a la trayectoria. Si la trayectoria de la corriente es cabeza, mano izquierda, cabeza, mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, ¿sí? Codo con la mano. Por ejemplo, una trayectoria entre el codo y la mano realmente pues no me va a matar, pero es casi seguro que me va a volar el brazo. Sí. O me lo va a dañar, me lo va a quemar, porque va a pasar una energía entre la mano y el codo, se vuelve conductor y va a pasar por una energía muy grande que prácticamente me va a fritar el brazo. Y para no asustarlos más, yo creo que podemos dejar hasta ahí por hoy. ¿Alguna otra pregunta, aporte, petición, queja, reclamo? Y continuamos entonces mañana. Listo, mañana les dejo el taller. Ahorita les comparto la presentación de hoy para que vayan leyendo todos esos procedimientos Ingeniero, y les vayan saliendo ingeniero, preguntas también. ingeniero, una preguntita. Sí, Uno señor. para mirar, uno para mirar el red tiene que tener un computador